Eh, Espero que se cierre el mensaje. Ya, listo. Debería poder verse mi práctica dirigida que estoy compartiendo. Quizás no. Se cerró. Ya. Ahora sí. Ya. En este caso, estamos en este curso viendo lo que sería el análisis de lo que serían los efectos de las fallas del mercado en el comportamiento de los individuos, en donde ya hemos visto lo que serían los bienes públicos, externalidades, y ahora, y bueno, también anteriormente monopolios, y próximamente modelos oligopólicos. Y en este caso vamos a trabajar con lo que sería este supuesto de la incertidumbre, el cual nos hace pensar en las posibilidades de obtener una situación ventajosa o no en un contexto que nos planteen. Entonces, cuando nos piden definir los estados de la naturaleza y los planes del consumo contingente, en este caso nos piden representarlo en decisiones bajo incertidumbre en casos de loterías o de seguros vehiculares. Lo que nos dice plantear es que los estados de la naturaleza son aquellos escenarios posibles que puedan darse en una dinámica controlada en este caso por parte del consumidor ante diferentes acciones. Entonces, cuando uno dice representar las decisiones bajo incertidumbre en casos como loterías y seguros vehiculares, lo que nos dice es qué pasaría si es que deseo participar en la lotería. Entonces, a ver, en una lotería, si alguna vez han participado en una rifa, algunos se darán cuenta que la lotería es básicamente lo mismo, en donde muchas personas deciden apostar dinero o comprando boletos para tener oportunidades de ganar un premio que al final va a darse a una persona. En este caso, la lotería funciona bajo esa misma dinámica y lo que vamos a estar viendo en este caso sería plantear lo que sería el conjunto de escenarios que podrían darse en esta lotería. En donde en este caso, participando en la lotería solo pueden darse dos situaciones. En este caso, eh, a ver, ya, ahora sí. Tenemos una situación uno en donde podemos ganar, o una situación 2 en donde perdemos esta lotería, como normalmente pasa para una gran mayoría. En este caso, los estados de la naturaleza son aquellos escenarios posibles en un contexto que estemos viendo. En este contexto de las loterías, vamos a ver dos posibles situaciones: o ganamos o perdemos al participar en esa lotería. Y entonces eso es básicamente un primer paso que vamos a dar para este tipo de definición, en este caso, de los estados de naturaleza. Y entonces, siguiendo con esa misma lógica, eh, un seguro vehicular, vamos a plantear lo siguiente. En este caso, disculpen, un seguro vehicular, lo que es la función de ese seguro es que en caso de un robo, de un accidente, o de algún incidente que se pueda dar a la hora de usarse este vehículo, se nos recupera una especie de remuneración a cambio como compensación por tener este servicio de seguro. Entonces, en este tipo de situaciones se plantea, por simplicidad, un contexto donde pueda ocurrir un robo o no, en donde planteamos esta situación uno y situación 2, en donde en la situación uno ocurre un robo. O bueno, en este caso
Algunas personas decimos siniestro, haciendo referencia a accidentes, a cualquier otro incidente o accidente que pueda generar ese tipo de problemas al vehículo, que no nos permita su eventual uso, efectivamente. En ese caso no ocurre el robo en este caso. Entonces, a priori, los test de naturaleza nos permiten decir si ganamos o no dinero, si somos víctimas o no de un siniestro. Y esa es una primera parte que vamos a ver con incertidumbre, dado que no conocemos, en este caso, lo que sería una situación certera. Pero lo que sí nos van a dar eventualmente serían las probabilidades de que ocurra o no este fenómeno o evento. Entonces, a partir de ello, vamos a poder plantear lo siguiente. Disculpen un momento. Ya. Eh, ya. A partir de ello, vamos a poder plantear lo que sería, digámoslo como ya no necesariamente el estado de naturaleza de las situaciones, sino las posibilidades de consumo, que en este caso vamos a definirlo de esta forma, que el consumo va a estar definido a priori por un conjuntos de o situaciones de consumo que se van a dar en función de lo que sería la situación o el estado de naturaleza que experimentemos en ese momento. Por ejemplo, en un contexto donde ganamos la lotería eh, y fuésemos a una situación del consumo número uno, tendríamos, por así decirse, una mayor capacidad de consumo debido a que hemos recibido el premio en este caso. Mientras que en una situación 2 tendríamos un ingreso disponible según lo que ya tengamos, debido a que no ganamos ese premio y al final nos quedamos con un residual de nuestro ingreso, el cual destinaríamos a nuestro consumo. En este caso, van a darse dos posibles situaciones en donde van a darse dos consumos respectivamente, dependiendo de que si se ha ganado o no la lotería. De la misma forma va a ocurrir con los siniestros que ocurran. En este caso hablamos de los seguros vehiculares, en donde se nos puede robar o no el coche. Y entonces lo que va a ocurrir en este caso es lo siguiente. Eh, no nos dicen que la lotería toma un valor, pero en este caso asumamos que supuesto eh, la lotería es por 1000 unidades monetarias. Ya. Ahora, y en este caso, el caso contrario, donde no ganemos, recibiríamos 0 unidades monetarias. Entonces, cuando planteamos nuestras posibilidades de consumo en este caso, entonces sería igual a lo que recibiríamos de ingreso. De por sí, asumamos de que que va a estar en términos monetarios, para así simplificar un poco, y la situación 2 es en donde no ganamos la lotería. En este caso, este vector que nos menciona las diferentes posibilidades de consumo que se da para ese consumidor que participa en la lotería, se podrían dar de esa siguiente forma, en donde un primer resultado es tener 1000
y en este caso está en términos de unidades monetarias para el consumo, y en la otra que es cero. En este caso no tiene un ingreso adicional disponible para destinarlo al consumo. Ahora, en este caso estamos viendo a priori lo que serían las situaciones que se pueden dar y unos posibles resultados de forma un poco más simple. De momento no estamos viendo una parte de cálculo. Y eso sería la primera parte que tiene que ver con los estados de la naturaleza. Ahora, nos dice explicar cómo la teoría de utilidad esperada de von Neumann-Morgenstern representa las decisiones bajo incertidumbre. Y distingamos entre la utilidad esperada y el valor esperado monetario utilizando una lotería donde ganar 1000 depende de una carta roja con probabilidad de 0.4, mientras que obtener 0 depende de obtener una carta verde con probabilidad de 0.6. Ok. En este caso, von Neumann nos habla sobre la utilización de estos, o el planteamiento de estos axiomas de la completitud, transitividad, continuidad e independencia. En este caso, recordamos un poco lo visto en el curso de Microeconomía 1, o Introducción a la Microeconomía, en donde bajo estos supuestos podríamos catalogar lo que serían nuestras cestas de consumo. En este caso, nos permitiría representar nuestras preferencias en un contexto de incertidumbre, en donde vamos a trabajar con una función utilidad esperada, en donde esto se da por lo general en un contexto en donde, como hemos mencionado antes, hay un escenario de incertidumbre en donde el individuo puede presentar dos o más estados en la naturaleza. Entonces, vamos a representar lo que sería nuestra función de utilidad esperada, que en este caso va a ser la sumatoria de lo que sería la cantidad de escenarios n que se vaya a dar, hablando en un contexto general, en donde vamos a multiplicar las probabilidades en un determinado escenario por la utilidad que se tendría en el consumo en ese mismo escenario. Les voy a pasar una versión más digitalizada de su escenario para que esté más claro, pero a priori es la suma ponderada de las utilidades con respecto a sus probabilidades de que esto suceda. En donde, bueno, aquí podríamos definirlo también. A ver, donde P sub I va a ser la probabilidad de que ocurra el escenario I. X sub I va a ser el resultado monetario en el estado o en el escenario I, o en la situación I, que en este caso escenario, situación, hacen referencia al estado de naturaleza, que es prácticamente una posibilidad que se haya dado en particular. En este caso, la utilidad del X sub I va a ser la utilidad del resultado X sub I. Y entonces lo que vamos a tener que hacer a priori es calcular lo que sería la suma ponderada de cada probabilidad por su respectiva utilidad. A ver, en este caso, ya.
no nos dan una función de utilidad. Por lo general sí se nos da una. Así que vamos a ir desarrollando este caso en particular. La utilidad esperada para esta situación va a ser 0.4 por la probabilidad de ganar, en este caso, la lotería, que sabemos que es la primera situación. Y entonces sería 0.4 por, en este caso, la función de utilidad en función de un ingreso monetario de 1000. Más el resto de las posibilidades que nos faltan para el otro escenario, que en este caso nos dicen que ya es 0.6 por la utilidad que tendríamos al recibir, disculpen, eh, ya, por la utilidad que recibiríamos al tener un ingreso de cero al perder la lotería. Ahora, eh, supongamos de que la utilidad en un escenario Y va a ser igual al ingreso monetario en un escenario Y. Para simplificar las cosas. Y en este caso, nuestra utilidad esperada, disculpen, a ver, uh, ya, de momento eso sería la parte de utilidad esperada. Eh, Me estoy adelantando otros términos. Y ahora, hasta aquí llegaríamos con la parte de la utilidad esperada. Pero también tendremos que mencionar lo que sería el valor esperado monetario. En este caso, vamos a hacer con otro término. En este caso, el valor esperado monetario lo definimos como un E, tal cual. En este caso, de lo que sería el ingreso monetario en X situaciones, disculpen, en N situaciones, en donde ese sería no ya la suma ponderada de la probabilidad por la utilidad resultante en un escenario en particular, sino que sería la suma ponderada de los ingresos hipotéticos en cada escenario. Me explico. En este caso, sería lo siguiente. Sería la probabilidad por el ingreso hipotético o el ingreso del respectivo escenario más la probabilidad de que pierda la lotería por lo que sería el ingreso del otro escenario. En este caso, nuestro valor esperado monetario va a ser igual a 400. Ahora, en este caso, uno va a depender más de la función de utilidad y otro va a depender directamente de los ingresos generados en cada escenario. Y en uno se puede calcular el promedio de momento, ya que no nos da una función de utilidad por ahora. Ahora, ¿por qué tenemos que analizar dos términos? La utilidad esperada y el valor esperado monetario. Porque en este caso vamos a tener que utilizar estos medios para poder encontrar o identificar el grado de adversidad que pueda haber entre los individuos que vayamos a analizar en distintos casos. En este caso les habrá mencionado respecto a la aversión al riesgo, a la neutralidad del riesgo y ser amante al riesgo. En donde en este caso nos piden que expliquemos la diferencia de estos tres casos utilizando la desigualdad de Johnson. En este caso, la desigualdad de Jensen es prácticamente usar el método de identificarlo comparando la utilidad esperada con la
riqueza esperada. Disculpe. En este caso, la utilidad de la riqueza esperada contra la utilidad esperada. En este caso parecen lo mismo, pero en este caso vamos a ver que van a aplicar, uno se calcula directamente con la función de utilidad y en el otro caso vamos a calcularlo a partir de este promedio de los ingresos en función de las situaciones hipotéticas que puedan darse en los estados de naturaleza. Y entonces, en este caso, la utilidad de la riqueza esperada sería sacar en este caso, bueno, para hacer un inciso, sería la utilidad de la riqueza esperada sería igual en este caso a lo que sería una función de utilidad para un ingreso de 400. Ahora, más allá de la parte interpretativa que sabemos, cuando más adverso a riesgo sea, más va a rechazar la idea de exponerse a una situación de incertidumbre y uno más amante a riesgo tendería a estar más expuesto a una situación de incertidumbre. Tendríamos que plantear lo que serían estas comparaciones de estos términos, que en este caso eh, podemos decir que lo que sería el valor esperado monetario va a representar el resultado de los monetarios posibles. En este caso, nos va a permitir verificar una posible actitud en el individuo, el cual no sabemos de momento si es adverso, neutral o amante de riesgo, en función de lo que serían los resultados de estas dos funciones de utilidad. Una de utilidad esperada y otra de la utilidad de la riqueza esperada. Entonces, para... A ver, sí, voy a necesitar más espacio. Cuando un individuo es adverso al riesgo, en este caso van a darse ciertas condiciones. Antes que nada, quizás la parte más gráfica y simple, es que la función de utilidad va a ser cóncava. Bueno, en este caso, y esto se va a ver a través del criterio de la segunda derivada, donde veíamos de que esta iba a ser, si una función de utilidad iba a ser creciente en algún momento, al ser la segunda derivada menor a cero, y garantizando que esta sea cóncava, no quiere decir que cada vez que el individuo consuma más de un bien, eh, va a tener una menor utilidad marginal con respecto a la unidad anterior adicional. Entonces, teniendo en cuenta esto, y bueno, pongo aquí que es cóncava, vamos a poder interpretar lo siguiente, que la utilidad de la riqueza esperada va a ser mayor a la utilidad esperada. Eh, ah, allá. Sí. Que en este caso entendemos que este sería el valor esperado de las posibles situaciones que se puedan dar en la utilidad, que esta va a estar también en función de su ingreso.
Ahora, ya, nos arregla. Bueno, ya. En este caso, vamos a plantear lo que sería eh, nuestra función de utilidad, que va a depender de nuestra riqueza disponible. Y vamos a plantear lo que sería eh, la, la utilidad esperada, que en este caso está representado por esta recta que estoy haciendo de forma de puntitos. Más que nada es para catalogar. Cuando ustedes en una evaluación vayan a graficarme, o bueno, hacerme un bosquejo, pueden usar la forma teórica para que así me lo representen tal cual. Quizás a lo mucho les pedirían un intercepto o dónde se interceptaría la curva en estos casos. Pero eso ya dependerá de la situación. Ahora, uy, sacudón. Ya. En este caso, eh, ay, uy, discúlpenme. Ah, ya, aquí está mi mouse. En este caso, este sería, a ver, yo lo definiría como la cuerda de la utilidad esperada, así que, porque en este caso, esta la vamos a comparar con respecto a la función de utilidad esperada, para que así encontremos este análisis, más que nada. Cuerda de la utilidad esperada. Y ahora sí, lo que va a ocurrir es que nuestra utilidad de la riqueza esperada debe ser, en teoría, mayor a que nuestra curva de la utilidad esperada. Bueno, o el nivel de la utilidad esperada. Entonces va a cumplirse esta situación. Este caso sería la utilidad de la riqueza esperada. En este caso, y luego tendremos lo que sería, obviamente hablando, nuestra utilidad esperada. Ay, disculpen. Ya. Y en este caso va a darse la siguiente situación. Que el individuo va a preferir, en este caso, recibir con certeza esa riqueza esperada antes que enfrentar una situación de lotería con este mismo valor esperado. Entonces, y en este caso vamos a encontrar lo que ya que en este caso vamos a tener a priori, eh, un momento mientras saco espacio que graficar mejor.
en donde vamos a plantear, a ver, lo que sería en este caso una utilidad con un ingreso sub 2, solamente para marcar límites, que va a estar aquí. Esto, sí, disculpen la rectitud de mis términos. Ya. En este caso vamos a plantear una utilidad W sub 1. Entendemos que la riqueza sub 1 es menor que la riqueza sub 2. En este caso recibimos una riqueza W sub 1 y en el caso extremo, donde es mayor, una riqueza hipotética de W sub 2. Y en este caso vamos a plantear lo que sería una diferencia en lo que sería primero en términos de riqueza y luego en términos de lo que sería visto en utilidad. En donde por el momento vamos a señalar este primer término que que a priori es el valor esperado de la riqueza tal cual. Ahora, el término que va a haber aquí, de momento no lo vamos a mencionar porque todavía no estamos trabajando con ese término de momento. Ahora, pasando a lo que sería un caso hipotético, podríamos decir, una función que cumpla con estas condiciones matemáticas, siendo más exigentes o explícitos, podría ser para un caso hipotético de una función de utilidad que depende de la riqueza, que va a ser la raíz cuadrada de la riqueza. ¿Por qué? Porque sabemos que la primera derivada va a ser igual a prácticamente un medio entre lo que sería 2 por la raíz de, disculpen, W, y luego la segunda derivada, ay, disculpen, bueno, tal cual, puede ser también así. Sería menos un medio, me separo esto, elevado a la W, en este caso sería menos uno elevado a la menos 3 medios. Ay, sí, culpa mía, ya, este término no va. Bueno, independientemente es menos un medio por un medio y al final es menos un cuarto. Y todo esto por W elevado a la, bueno, entre W elevado a la 3 medios o por W elevado a la menos 3 medios. Vamos a ver esto aquí más bien para que así esté tal cual. Ya. Y en este caso sabemos que la riqueza nunca puede ser negativa, por lo general es no negativa. Y entonces, al estar multiplicado por menos un cuarto, podemos intuir de que este término va a ser menor a cero. Para todo nivel de riqueza mayor a cero. Entonces, siguiendo con este caso hipotético, ya hemos visto lo que sería el caso para una situación en donde hay adversidad al riesgo. Ahora,
Si es neutral al riesgo, en este caso va a darse la siguiente situación. Primero, que la segunda derivada va a ser igual a cero. Disculpen. Eh, con Jensen hacemos una comparación entre la utilidad esperada y bueno, la utilidad de la riqueza esperada contra la utilidad esperada. En este caso sería, si esta es igual a cero y le es indiferente una o estar en la lotería o el preocuparse por el valor esperado monetario, entonces podemos interpretar que habría una indiferencia entre elegir cualquiera de ambos términos. Entonces, ocurriría de que estos términos resultan ser iguales. Ahora, en este caso, el individuo va a preocuparse solamente por bueno, cuánto sería el monto que estaría recibiendo. Y aquí la recta, como recuerdan, una función que cumpla con que no sea cada vez más cóncava o convexa con el pasar de los o el aumentar las unidades. Esto debería ser a priori una función lineal. Entonces, planteando una función de utilidad que es igual a la riqueza, y partimos de cero, vamos a poder plantear lo que sería esta cuerda de la utilidad esperada, que va a ser prácticamente paralela o está justo por encima de la función de utilidad. Claro, este sí me sale. Bueno, ya. Cuando tengan la versión solucionario, le estará prácticamente corregida esta parte. Pero asuman que estos puntos están superpuestos, o bueno, rectas. En este caso, nuestra función de riqueza esperada va a resultar en prácticamente esta comparación de Janssen, en donde, bueno, va a ser prácticamente esto. En este punto de la utilidad, va a hacer que la utilidad de la riqueza esperada va a ser o va a darte la misma satisfacción o felicidad o utilidad que el término seguro que sería a partir de la riqueza esperada, y a partir de esa riqueza esperada sacamos la respectiva utilidad correspondiente. A ver, quizás para que puedan repasar un poco, cuando uno es amante al riesgo.
A ver, en lo que las voy buscando. Eh, Angelo Semino, ¿estás? ¿No? Si no, voy a ponerte ausente luego. Ya. Yeah. Clara La Madrid, ¿estás? Sí, profe. Ya. Yeah. Te pregunto, viendo lo anterior de cuando un individuo es adverso y cuando es neutral al riesgo, ¿qué cosa podrías interpretar de un individuo que sea amante al riesgo? Hemos visto la concavidad de lo que sería la función de utilidad, hemos visto la condición de Jensen, hemos visto un ejemplo en particular de una función de utilidad, pero ¿qué nos podrías decir? Bueno, en ese caso, si es amante al riesgo, la función de utilidad ya no sería cóncava ni lineal como era neutral, sería convexa porque el individuo más que todo disfrutaría de la incertidumbre, le gustaría como estar ahí como dándolo todo al extremo, por así decirlo. Ajá, sí, tal cual. Como mencionaste, va a ser una función convexa y gracias por tu aporte. En este caso, vamos a plantear lo que sería una función convexa. En este caso, para asegurar la convexidad, planteamos de que la segunda derivada de esta función de utilidad tiene que ser mayor a cero, y además de que la función de utilidad va a tomar esta forma cada vez más creciente en función de la mayor riqueza que uno dispone. Y entonces, eh, planteamos lo siguiente, de que en este caso ya no vamos tanto por lo seguro, y entonces va a darse la condición de que la utilidad de la riqueza esperada va a ser menor a la utilidad esperada. En este caso, quizás lo único que no vaya a variar, en este caso sería la cuerda de la utilidad esperada. Y en este caso, vamos a plantear lo que sería los dos puntos de referencia para, por un lado, plantear la utilidad de la riqueza esperada. Sí, debió hacerlo un poco más separado, pero bueno, ya. Y en este caso, disculpen, la utilidad esperada, ay, a ver. Ya, ok, voy puntando esto.
Y en este caso va a darse una situación contraria en donde en este caso va a haber una mayor preferencia, la posibilidad de ganar mucho, ya que es básicamente el sentido teórico que sigue el comportamiento de una persona amante a riesgo. Y ahora, nos pide comentar por qué los individuos buscan mitigar el riesgo y explique económicamente cómo seguros, diversificación y reducción de exposición a riesgo. En este caso, a ver, hablemos un caso un poco más práctico. Digamos de que alguno de ustedes busca hacer un emprendimiento y lo que dicen que este emprendimiento va a generar o tiene ciertas probabilidades de tener éxito o ciertas probabilidades de darte menos de lo que esperarías ganar. En este caso, digamos que un emprendimiento, en este caso tienes una función de utilidad que va a depender, en este caso, de tu riqueza generada de ese emprendimiento. En este caso van a darse dos probabilidades. Hay una probabilidad de 0.5%, de 0.5, que es 50%, de, este, a ver, digamos que de ganar mucho dinero. Y la otra, que sería la otra posibilidad, que por lo general cuando son dos casos es uno menos la probabilidad de inicio del otro caso, que también sería 0.5 de no ganar lo suficiente o como quieran verlo. ¿Y qué ocurre? Que en este tipo de situaciones estamos viendo un panorama inicial en donde puedes ganar o no ganar. Y ahí está de momento toda en lo que sería la parte que sería estado de la naturaleza. Pero ¿qué es lo que pasa? Que algunas veces nos podemos exponer a lo que sería siniestros, ya sea en el caso cuando ganes o independientemente ganes o no ganes. En este caso, ¿qué pasa? Digamos que tu local se incendia por accidente, no cumpliste con las normas de seguridad y un enchufe mal planteado junto a que estaba junto a la mercadería se incendió y hubo ese incendio y se complicó todo. Y en este caso, lo que hacen muchos negocios es contratar de forma anticipada, de forma preventiva, estos seguros antisiniestros. Entonces, para poder solucionar esto, que bueno, estos siniestros van a tener sus respectivas probabilidades, vamos a buscar lo que sería un seguro. Ahora, y este seguro lo que nos haría es generar una compensación. Disculpen mi letra. Ya sea en caso ganes o no ganes. Aún una vez te vamos a plantear siniestros que ocurren en caso ganes y otras veces nos te vamos a plantear siniestros que ocurren en cualquiera de las dos situaciones. Ahora, esta es la parte de los seguros. Un poco yendo a lo que sería el mercado de valores. Entiendo que no todos aquí trabajan de momento, pero para quienes ya estén buscando prácticas o que hayan trabajado en algún momento de forma formal, porque entiendo que hay personas que han recibido propinas directamente, eh, lo que ocurre es que depositamos, o bueno, en este caso una parte de nuestro salario se deposita a lo que sería una AFP o una ONP, bueno,
En este caso, en mi caso, como trabajador privado, decidí depositar en la AFP. En este caso, ¿qué es lo que pasa con ese dinero que se deposita a estas afiliaciones? Que lo que hacen es que hay un broker o una persona experta en finanzas que se encarga de utilizar este dinero para repartirlo o invertirlo en lo que sería acciones o dentro de lo que sería la Bolsa de Valores de Lima, para así generar cierta rentabilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? En cursos de finanzas que hayan visto, les habrá mencionado sobre la diversificación de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que tenemos tres proyectos. Proyectos, disculpen, A, B y C. Y digamos que el riesgo o la posibilidad de fracasar en esos proyectos va a ser en el A de 10%, en el B de 1% y en el C de 35%. Independiente seamos amantes o neutrales al riesgo o adversos al riesgo, todo va a depender también sobre lo que sería la rentabilidad y riesgo y tal cual. ¿Y qué es lo que pasa? Que con un presupuesto o una riqueza inicial que podamos distribuir entre esos proyectos, vamos a asignar ciertas partes como un W subback, lo asignado a nuestra riqueza inicial hacia invertir en ese proyecto. Ya digamos que, a ver, para que esté tal cual proporcional, a ver, 11, 2%, 37%. ¿Y qué es lo que pasa? Que este broker lo que va a hacer es que va a asignar una parte de nuestro presupuesto o riqueza disponible a ese proyecto C, una mayor parte al proyecto B y una otra parte al proyecto A. ¿Y qué es lo que pasa? Que si asignamos una mayor parte de nuestro presupuesto al proyecto B, ok, no vamos a generar tanta rentabilidad como quisiéramos, pero nos exponemos a menores riesgos en comparación a los proyectos A y C. Eso es lo que implica esa diversificación, que en una cartera de inversiones agarremos tanto opciones poco riesgosas como opciones más riesgosas, pero más rentables, para que así podamos generar en promedio una rentabilidad con estas inversiones. Eso sería a priori la diversificación que estaríamos viendo. O para que no entendió la explicación, no poner todos los huevos en la misma canasta. Es tal cual a priori la misma interpretación. Y estos dos métodos nos reducen esta exposición a riesgo. Porque ese sería el fin de la diversificación y los seguros que estamos contratando. Ok, nos faltan dos o tres actividades, quizás de una forma más en la parte más práctica. Antes de eso, vamos a ir tomando lista para ver quiénes están ausentes o no. Así que, a ver, voy a intentar tener ambas pestañas en una misma. No se puede, ya, no importa. Regreso, ya. Voy tomando lista. Carola Aguilar. Presente, profesor. Gracias. Jean Paula Paestegui. Presente, profesor. Gracias. Ana Ataukuri. Presente, profesor. Gracias. Ángela Ailas.
Presente, profe. Gracias. Ah, Alison Barreto. Presente, profesor. Gracias. Ninosca Bermejo. Presente, profesor. Gracias. Dayan Cárdenas. Presente, profesor. Gracias. Ángelo Castañeto. Ok. César Castillo. Presente, profesor. Gracias. José Cayo. Presente, profesor. Gracias. Zaida Condori. Ok. Ignacio Corselles. Ok. Valeria Cueto. Presente, profesor. Gracias. María Espinosa. Sebastián Espíritu. Yeyitza Gamboa. Presente, profesor. Gracias. Mildred Gutiérrez. Presente, profesor. Mijael Guamaní. Presente, profe. Gracias. Rubí Jaico. Presente, profesor. Gracias. Clara La Madrid. Bueno, sí te escuché. Sí. Presente, sí. Sí, gracias. Julio La Torre. Presente, profe. Gracias. Alessandra Legua. Presente, profesor. Gracias. Leslie López. Kaori Mantilla. Presente, profesor. Gracias. Samuel Mencia. Presente, profe. Gracias. Jorge Moy. Presente, profe, presente. Gracias. Ciolen Mucho. Presente, profesor. Gracias. Rafaela Munar. Te vi entrar, pero no sabía si estabas. Ángel Narciso. Luis Neira. Presente, profesor. Gracias. Alison Pacherres. Héctor Ruiz. Presente, profesor. Gracias. Renzo Salcedo. Meylan Sayas. Ángelo Semino. Ya, Renzo, ya te puse. Sí, recién veo tu mensaje. Ángelo Semino. Presente, profe. Qué raro que estés presente ahora y no cuando te pregunté. Rafael, sí, sí te doy la ventaja porque tienes derechos como deportista, pero sí. No te puse ausente porque sí te vi. Valeria Taboada. Presente, profe. Gracias. Kaylee Vargas. ¿No está mi delegada? Puede ser. Bueno, ausente. Mariel Samayoa. Ok. Nicole Zapata. Presente, profesor. Gracias. Ok, voy retrocediendo. Mariel Samayoa. Profesor, disculpe, a mí no me llamó, soy Elian López, se pasó de frente a la M.
Perdóname. Ah, Elian López. Sí. Ok. Meylan Sayas. Alison Pacherres. Ángel Narciso. Ya, Saida. Con Dori, ¿no? Ya. Ya te puse. Ángelo Castañeto. Ahí está. Ok. Sebastián Espíritu. María Espinosa. Ignacio Corselles. Kaylee Vargas. Presente, profesor. Gracias. Alison Pacherres. Presente, profesor. Ya creo que ahí quedaría. Ok. Wow, clase de más de 1 hora. Hemos logrado el objetivo del ciclo. Ya. Gracias por sus presentes y ausentes. Continuamos con la actividad 2, que en este caso, ahora sí nos dan una función de utilidad y nos dan 50-50 de ganar o ganar en una lotería, en este caso más o menos. Y en este caso nos pide calcular el valor esperado, la utilidad esperada y la utilidad de riqueza esperada, el equivalente cierto y la prima de riesgo, y determinar si el individuo es adverso a riesgo. Bueno, si bien se puede inferir que es adverso a riesgo por la forma funcional, en este caso, la justificación adecuada sería que ustedes hagan o calculen su segunda derivada. ¿Se imaginan que es derivado mal? Bueno, ya. En este caso, con el criterio de segunda derivada, aseguramos que la función de utilidad sea cóncava. Con la primera derivada vemos si es creciente o decreciente, y bueno, a priori eso. Ahora, vamos a hacerlo un poco más explícito, esta forma de resolverlo, para que así ustedes tengan en cuenta cómo debemos hacerlo. Si no nos da el tiempo, lo que queda será de tarea. Ok. Esta actividad 2 ya nos dan los datos. Y entonces, primero calculamos nuestro valor esperado. En este caso sería valor esperado de nuestra riqueza. En este caso sería lo siguiente. El valor esperado de nuestra riqueza sería igual a la probabilidad por la... Alison, ¿sí te escuchan? ¿Con quién me está hablando? Ya, gracias. Volviendo a lo planteado anteriormente, es la sumatoria de cada uno de los escenarios por su respectiva probabilidad. El escenario es, a priori, el ingreso que obtienes en este lapso de tiempo. Disculpen, en estos estados de naturaleza. Entonces sería... Aunque puedo hacerlo tipeado también. Chicos, por simplicidad, voy a hacerlo tipeado para así no estar rodeándome con otros tipos. Ya. En este caso... Mis llaves. Sí. Las dejé en tu casa. Me acuerdo que las dejé encima del mueble. Eso no, se pasa. te escucha. Sí. Mis papás. No te podía silenciar. Ya, gracias. Ahora, nuestro valor esperado. Ya, mucho más fácil.
es en este caso la sumatoria de cada una de las situaciones por su respectiva probabilidad. Disculpen, por 900 más, en este caso, 0.5 por, en este caso, 0. En este caso, es prácticamente la mitad de cada uno sumados. 450 más 50 es un valor esperado de 500. Ahora, utilidad esperada y la utilidad de riqueza esperada. Por un lado, la utilidad esperada va a ser calcular directamente el valor ponderado de las utilidades por sus respectivas probabilidades. Entonces haremos lo siguiente. Utilidad esperada va a ser igual, en este caso, a 0.5 por, en este caso, 900 elevado a la 0.5 o a la 1 medio, más 0.5 por, en este caso, 100 elevado a la 0.5. Y esto nos daría como resultado 30 por 5, 15, por 0.5, 15. Y otra 100 por 0.5, 10, 5. Ya. En este caso la utilidad esperada sería de 20. El equivalente es cierto. Disculpen, bueno. Y el valor esperado y la utilidad de la riqueza esperada va a ser igual, en este caso, a lo que sería la raíz cuadrada de 500. 500 elevado a la 0.5. Y esto va a ser igual a, consulto brevemente con la calculadora, 22.36 aproximadamente. Disculpen, creo que está muy lejos. Sí, está un poco lejos. Le meto un poco de zoom. Y bueno, pero lo que hicimos es plantear los cálculos, que es calcular la suma ponderada en cada situación. De valor esperado, la suma ponderada de los ingresos obtenibles. La utilidad esperada, la suma ponderada de las utilidades obtenibles. Y en este caso, la utilidad de la riqueza esperada es sacarle al valor esperado directamente, calcular una función de utilidad. Y en este caso, ¿qué podemos ver aquí? Que en este caso que la utilidad de la riqueza esperada es mayor a lo que sería la utilidad esperada. En este caso, el individuo va a tener mayor utilidad con una riqueza segura de 500 que enfrentando esta lotería riesgosa. En esta situación, podemos también demostrar que que se está haciendo verificando que es adverso a riesgo según el criterio de Jensen, que sería comparar riqueza con utilidad esperada. Ahora sí, el equivalente es cierto. Es equivalente a la cantidad segura que nos generaría la misma utilidad que la lotería. Entonces, a priori, ¿qué condición debe darse para que se plantee de esta forma? Que la utilidad que nos genere este equivalente cierto debe ser el mismo resultado que lo que ganaríamos con la utilidad esperada. Disculpen. Ya, tal cual. Ahora, para poder hallar el equivalente cierto, sabemos que la utilidad esperada es igual a 20. Y eso lo reemplazamos en nuestra ecuación y sabemos lo siguiente. Que 20, disculpen,
va a ser igual a, en este caso, a el equivalente cierto elevado a a la 0.5 o la raíz cuadrada de este valor que no conocemos de momento. Y a priori, el equivalente cierto nos da como resultado que debe ser de 400 unidades monetarias. Y ahora, ¿qué interpretamos a partir de esto? De que el individuo va a ser indiferente entre recibir 400 unidades monetarias o soles con certeza o participar en la lotería. Entonces, y ese equivalente cierto sería aquel término que encontraríamos, disculpen, en lo que sería en lo que sería el valor de lo que sería, disculpen, en el valor esperado de la utilidad. Si recuerdan, les había puesto con un simbolito de interrogación que resultaría ser el equivalente cierto, que corresponde a zero equivalent, bueno, equivalente cierto, como quieran definirlo. Los dos son prácticamente lo mismo. Y tal cual. Ahora nos piden hallar lo que sería una prima de riesgo. Y ahora, la prima de riesgo es a priori esa cantidad máxima que el individuo debería estar dispuesto a sacrificar para poder evitar este riesgo. Entonces, vamos a definirlo como la prima de riesgo en función de lo que sería nuestra riqueza esperada menos el valor de ese equivalente cierto. Bueno, como está en inglés, seguramente con la traducción está al revés en las siglas, pero es básicamente lo mismo. Ya. Y a priori sería lo siguiente. 500 menos 100. Y esto sería que la prima de riesgo debe ser igual a, disculpen, a equivalente cierto es 400 y la prima de riesgo debe ser igual a 100. Y entonces, ¿qué interpretamos a partir de esto? Que el individuo estaría dispuesto a sacrificar hasta 100 soles para evitar la incertidumbre, la lotería y recibir la cantidad segura. Ya. Ahora, determina si el individuo sabe su riesgo. ¿Qué hemos hecho? Planteamos o la segunda derivada para verificar que la función de utilidad sea cóncava, y es decir, cada vez que se reciba riqueza recibe menor utilidad marginalmente hablando, o planteamos la comparación de utilidad de la riqueza esperada siendo mayor a la utilidad esperada. Esos son los dos criterios que utilizamos para verificar que sea adverso a riesgo. Pero ustedes ya lo han visto ahora en la parte un poco más teórica que vimos anteriormente. Ahora, un inversor con una función de utilidad que está en función de
logaritmos naturales de la riqueza que dispone, tiene una riqueza inicial de 10.000 euros y decide invertir en un proyecto, y decidir si invertir en un proyecto con 60% de probabilidades de ganar 5.000 euros y 40% de probabilidades de perder 3.000 euros. Sin embargo, hay un costo fijo de 500 para participar en el proyecto. ¿Debería invertir? En este caso, primero calcularíamos lo que sería la utilidad que sería en el caso de no invertir. No invierte o no participa. ¿Qué sería la utilidad de 10.000? ¿Qué sería a priori el logaritmo natural de esta misma suma? Y esto nos daría como resultado 9.21. Y ahora, si invierte, que es el otro estado de la naturaleza, tenemos que calcular lo que sería la utilidad esperada, que en este caso sería, algunas veces les va a aparecer el término al revés como EU, es que está en inglés, no es otra cosa. Y entonces, multiplicamos las probabilidades de que suceda el escenario por, en este caso, el logaritmo natural de esa posible suma. Si no dice que puede ganar 5.000, en este caso, entendemos que sería esos 10.000 más los 5.000, es decir, ganaría al final 15.000. Y en este caso son 14.500, pero le quitamos ese costo fijo ya directamente. Más 0.4 por el logaritmo natural de lo que sería esos 10.000 menos lo que pierde, menos lo que estaría pagando el costo fijo, porque es un costo que debe asumir independientemente gane o pierda. Es decir, 10.000 menos 3.500, que eso sería igual a 6.500. Y al final, nuestra utilidad esperada va a ser igual a 9.261, que es mayor al caso seguro. Ahora, ¿qué podemos interpretar a partir de esto? Primero, yo lo sé por simplicidad, y quizás porque con la primera derivada de la función de utilidad y luego derivándola otra vez llevamos un término negativo, podemos interpretar de que este individuo es adverso al riesgo. Pero ¿qué sucede aquí? Que en este caso particular, las ganancias posibles en el proyecto son tan altas que compensan ese riesgo que no estaría dispuesto a asumir este inversor que es adverso, y entonces se recomendaría invertir. En este caso es una situación atípica que puede suceder, tanto en la parte práctica como en la vida real, sobre todo, en donde un proyecto puede ser tan llamativo que aunque seas adverso a riesgo, tú vas a decir quiero intentar. E inclusive aquí se demuestra matemáticamente de que te convendría invertir más porque saldrías, es relativamente posible o más conveniente que puedas ganar. En este caso solamente nos piden justificar si debería invertir o no. Y ese es el caso donde invierto o no. En este caso, a ver, de momento no nos mencionan que debamos compararlo con la utilidad y la riqueza esperada, pero bueno. Sería, a ver, ese cálculo no lo hice, pero déjenme checarlo.
más 0.4 por 100.500. Claro, no tengo para hacer utilidad de la riqueza esperada. Un poco raro. A ver, en este caso, si lo hacemos con el método de comparar con la utilidad de riqueza esperada, saldría 9.33. Un poco raro, pero bueno. Independientemente del riesgo, asumamos que la parte esta de no invertir sería el lado seguro, por así decirlo, donde no te expones a riesgo. Comparémonos así, ¿ok? En este caso, la parte o la disyuntiva que hay es decidir si invertir o no en el proyecto. En este caso vamos a comparar en función de lo que sería la disyuntiva de participar en el proyecto, que sería por medio de la utilidad esperada. Ahora, un individuo tiene una utilidad que está en función de la raíz cuadrada de lo que recibe de riqueza, una riqueza inicial de 8.000, y enfrenta una probabilidad de 0.1 de perder 4.000 euros. Una compañía de seguros le ofrece un seguro completo a un precio de 500. Sin embargo, el individuo sabe que su probabilidad real de pérdida es de 0.15, pero la compañía de seguros no lo sabe. ¿Debería comprar el seguro? En este caso, nos dan dos datos que en este caso son en el cual bajo criterio del estudiante van a decidir cuál sería la elección. En este caso, aquí para engañar se ha puesto una probabilidad de 0.1. Entonces, el individuo confiesa que su verdadera probabilidad de pérdida es de 0.15. Entonces vamos a trabajar en función de ello porque hablamos desde la perspectiva del individuo. Entonces, calculamos lo que sería la utilidad esperada para poder hallar bueno, sería la prima y ok, bueno, ya calculamos la utilidad esperada, que sería a priori la situación ponderada, la suma ponderada de la probabilidad por el resultado de la utilidad en cada situación, que sería en este caso a la 0.5 más en este caso la utilidad esperada va a ser igual a 85.51. Y luego compararemos nuestra utilidad esperada con el seguro, que sería en este caso
Al tener este seguro, amortiguamos esta probabilidad de poder obtener, o bueno, de perder esos 4.000 euros. Entonces, pasamos a calcular directamente ese monto que tendríamos de forma segura, que serían esos 8.000. Elevado a cero. Bueno, es 8.000 menos los 500 que pagamos para el seguro. Y ahí nuestro resultado nos diría que tendríamos una utilidad esperada de 86.6. Disculpen. En este caso, sin seguro, esto lo voy a poner aquí tal cual. Y así, comparando, nos dice que nos convendría, en este caso, adquirir el seguro. En este caso, debido a que el resultado de proteger esos 4.000 a cambio de sacrificar 500 resulta mejor a tener que enfrentarnos a la posibilidad de poder perderlos, aunque sea un 15%. Hasta ahí llegaríamos con la parte de la pregunta B. ¿Debería comprar el seguro? Sí, debería comprar el seguro. Ya, última pregunta. Creo. Ya. Un inversor tiene 20.000 euros para invertir en dos activos. Haga un rendimiento esperado de 12%, desviación estándar del 8%, y ve con el rendimiento esperado del 15% y desviación estándar del 12%. La correlación entre los dos activos es 0.5 y cómo debería diversificar su cartera para maximizar rendimiento esperado con una desviación estándar no mayor al 10%. Primero, planteamos en este caso lo que sería el rendimiento de las carteras, para así encontrar lo que sería el valor esperado de la utilidad, disculpen, de las ganancias, que sería igual en este caso a de la cartera, que en este caso no nos dicen cuál es, lo definimos W sub A destinado de W para A y W sub B destinado de W para B. Y ahora, en este caso, 1 menos lo que destinemos para el proyecto B debería ser igual a lo que destinaríamos para el proyecto A. Pero ya. Ya, en este caso sería el porcentaje destinado de la cartera para cada uno de los proyectos. Entonces, 1 menos B sería lo que destinaríamos para el proyecto A. En este caso tendría una rentabilidad de 12%, más en este caso la probabilidad de lo que destinamos a la cartera B, o en este caso al activo B, en este caso por 15%. En este caso nuestro valor esperado va a ser igual a 0.12 más 0.03 por lo que destinamos del porcentaje de nuestra cartera al activo B. A ver, en este caso, como el activo B tiene un mayor rendimiento esperado, para maximizar este rendimiento, convendría invertir lo máximo posible en B. Entonces, en este caso,
quizás un poco pasando por alto lo que sería el riesgo, la desviación estándar de de esos activos, enfatizaríamos en que es más rentable que invertir en B, porque en ese caso nos genera más, posibilidades de ganancias. Entonces, en este caso, se espera que la desviación estándar sea menor o igual a 10. El término no lo corregiré, pero sí es otro tal cual. Entonces, planteamos lo que sería la varianza de la cartera. A ver, creo que aquí sí voy a necesitar dibujarlo para que así evitemos estos inconvenientes. Y la desviación estándar está definido por esto tal cual. Este término. Ya. Entonces, la varianza de la cartera en este caso vamos a plantear la función de la varianza, la cartera, que va a estar en función de lo que serían las desviaciones estándar y de los rendimientos de cada una de las carteras y, bueno, en este caso los pesos asignados del presupuesto a cada cartera. Entonces sería igual a ay, sorry, por la desviación, bueno, la varianza de la cartera B, bueno, la varianza, estrictamente hablando, por lo que serían las desviaciones estándar de cada una de las carteras. De esta forma podemos hallar primero la varianza y luego la desviación estándar. Ok. En este caso, lo que vamos a hacer es reemplazar para en este caso, lo que vamos a hacer aquí sería reemplazar los datos que nos han dado. Tenemos la desviación estándar de cada una de las carteras y tenemos los pesos de cada una. No, disculpen, los rendimientos. Entonces, de momento, vamos a poder plantear la función de varianza en función del peso que sería lo asignado al presupuesto para invertir en el activo B. Entonces, a ver. Aquí, sabiendo que la desviación estándar tiene que ser a lo mucho 10, ponemos ese como nuestro límite. Entonces, cero punto uno al cuadrado es igual a
1 menos lo asignado al activo B elevado al cuadrado por la desviación estándar de A elevado al cuadrado más, en este caso, el peso del presupuesto asignado a lo que sería este individuo B, disculpen, al activo B, por su respectiva desviación estándar, bueno, por su respectiva varianza, más en este caso, 2 por, aquí sería 2 por 1 menos B, por en este caso B. Bueno, disculpen, por el presupuesto o el peso asignado al presupuesto asignado a la cartera B o activo B. Todo esto lo multiplicamos por las respectivas divisiones estándar. Y esto último lo vamos a multiplicar por 0.2. Ya. En este caso, lo que vamos a hacer es despejarlo. Por salud mental es prácticamente despejar el peso asignado a del presupuesto hacia el activo B. Entonces, resolviendo o despejando prácticamente, como si fuera una ecuación lineal, nos dice que el peso asignado hacia la cartera B va a ser de 0.717%. Bueno, de 71.7%. Entonces, como el resto del presupuesto asignado va a ser para el activo A, entonces el activo A va a ser la diferencia entre esos dos, que va a ser 0.283, que es 28.3%. Ahora, lo que va a invertir en este caso, esto lo aplicamos a los 20.000. En A invertimos 28% por 20.000, va a ser aproximadamente 56%, 56.6%. Y en B, reemplazando también con su respectiva o su respectiva función en este caso de probabilidad con su respectivo posible asignación de presupuesto, sería 71.7% por los 20.000, que eso nos daría como resultado 14.340. Ahora que sabemos los pesos asignados, vamos a poder plantear lo siguiente. Que en este caso, partiendo de la fórmula de valor esperado, que es 0.12 más 0.3 por 71.3%. Y esto nos daría como resultado que el rendimiento esperado sería de 14.15%.
Entonces, ¿qué hacemos con esto? Que para poder maximizar el rendimiento esperado, con esta desviación estándar no mayor al 10%, es decir, que a lo mucho sea 10, el inversionista debería invertir en los siguientes pesos de 28.3% en el activo A y de 71.7% en el activo B. Es 7. Disculpen. Ya. Y así podemos resolver un problema de diversificación de riesgo, en donde nuestro principal inconveniente sería trabajar con la función de lo que sería disculpen, de probabilidades y densidad. Bueno, en este caso con desviación estándar y varianza. Hasta aquí lo voy dejando. A Kelly le estaré pasando la resolución más tarde. Y hasta ahí dejaría la clase de ahora. Voy dejando compartir. Acabo la grabación. Y